Hola, bienvenidos a esta sesión titulada El proceso productivo. Bien, pues vamos a iniciar esta clase del proceso productivo y bueno, pues vamos a iniciar eh, viendo lo que es una curva de aprendizaje. En la primera viñeta dice que es una línea que muestra la relación existente entre el tiempo o el costo de producción por unidad y el número de unidades producidas consecutivas. Eh, Aquí dice que tiempo o costo, o sea, en una industria, en realidad, el tiempo que tardes en producir un producto, una unidad, cualquiera que ésta sea, pues equivale a costos, ¿sí? Entonces, en esta primera viñeta lo que vemos que en realidad la curva de aprendizaje es una regresión lineal simple, estadísticamente hablando, donde el tiempo o el costo representa la variable independiente y la producción consecutiva representa la variable dependiente. Dicho en otras palabras, la producción, el tiempo va a ocasionar o origina la producción consecutiva o al revés, ¿sí? La producción consecutiva va a variar en razón del tiempo del costo. Pero ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Dice, también puede tomarse en consideración la cantidad de fallas o errores, bien el número de accidentes en función del número de unidades producidas. En pocas palabras, hay una frase muy coloquial, muy común que dice que la práctica hace al maestro. Y bueno, pues para que quede más claro, curva de aprendizaje significa eso. Entre más practiquemos una actividad, pues mejor nos va a quedar, mejor nos va a salir. Si ustedes aprenden computación, pues entre más practiquen, pues se van a volver más expertos, más hábiles y van a requerir menos tiempo para realizar sus tareas o cualquier otra actividad. Luego dice, la curva de aprendizaje es literalmente un registro gráfico de las mejoras que se producen en los costos a medida que los productores ganan experiencia y aumentan el volumen total de unidades producidas. En otras palabras, entre más acumulen horas trabajo, horas trabajadas en cuestiones de producción, bueno, pues los productores, las industrias, las empresas, pues se vuelven más hábiles, menos errores, menos costos y bueno, pues esto, como vamos a ver más adelante, se convierte en un círculo virtuoso. Aquí en esta gráfica, por un lado tenemos la cantidad y por otro lado tenemos el tiempo. Por decirlo así, como veíamos hace un rato, la regresión lineal simple, por un lado, la producción consecutiva, ¿verdad? Y por otro lado, el tiempo o costo. Y como dice aquí, una curva inclinada señala que en poco tiempo se aprende mucho. Esta curva inclinada que ven ustedes aquí significa que en muy poco tiempo se aprende. Las personas, los trabajadores o los seres humanos en general aprendemos muy rápido, ¿sí? Y hasta cierto punto ya deja de estar un tanto empinada o inclinada la línea y bueno, y pues tiende a convertirse en una tipo línea de forma de meseta o mesa, ¿verdad? Entonces significa que no por mucho practicar, pues vamos a reducir ilimitadamente o infinitamente tiempo o costos. Llega un momento en que eso ya, esa ganancia, por decirlo así, se detiene. Muy bien, pues espero que con esta pequeña gráfica haya quedado claro qué es la curva de este aprendizaje. Después de todo vamos a seguir profundizando un poquito más. La curva de aprendizaje se puede aplicar a individuos, a personas, trabajadores individualmente, así como a toda una organización o a un equipo de trabajo. De hecho, bueno, pues hay un libro muy famoso que hace ya unos años se escribió que se llama, se titula La Quinta Disciplina.
El autor es Peter Senge. Y bueno, pues este libro de la quinta disciplina precisamente trata todo el libro de organizaciones que aprenden. ¿Sí? Entonces, para verlo más claro, un ejemplo, bueno, pues un equipo de trabajadores muy capaces, pero que no trabajan en equipo, que no se comunican, que no están motivados, pues por más capaces que sean, ese equipo no va a ser productivo. Entonces, las organizaciones pueden tener limitaciones, serias limitaciones, tanto por la comunicación interna intergrupal o intragrupal. ¿Qué significa? Entre los miembros del grupo del equipo, pero también la comunicación que se da con otros miembros de otros equipos e incluso con los líderes. Bueno, y esto depende de la capacidad y la dedicación de la organización para hacer las cosas mejor con cada lote de producción. Bueno, pues son las organizaciones que aprenden, se esmeran por cada error que cometen o por cada acierto, a aprender lo bueno y pues desechar los errores, lo malo. Pero bueno, pues hay empresas, casi como también personas en lo individual, que toda la vida pues nos las pasamos cometiendo errores. Eso no solamente se da a nivel individual, eso también se lleva como extensión a nivel equipo de trabajo y a nivel empresa, a nivel industria. Luego nos comenta aquí, dice que la teoría de curvas de aprendizaje de aprendizaje se basa en tres suposiciones. Uno, el tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor cada vez que se realice la tarea. O sea, por cada celular que se produzca, la empresa que lo fabrica, pues va a requerir menos tiempo, cada vez menos tiempo. Lógicamente, eso hay un límite, como se mencionaba hace rato, cuando vimos la curva inclinada. La tasa de disminución del tiempo por unidad será cada vez menor, no solamente el tiempo en términos de minutos, sino también la tasa, el porcentaje también disminuirá por cada unidad producida. Y bueno, pues eso en términos de administración estratégica le llamamos economías de escala, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver qué es retomamos este tema de economías de escala. 3. La reducción en tiempo seguirá un patrón previsible. Esto significa que se puede predecir qué tanto vamos a poder disminuir los costos o el tiempo conforme vayamos aprendiendo a elaborar un producto o a ejecutar un proceso dentro de una empresa, una industria. Luego dice, las curvas de aprendizaje son útiles para una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales se puede incluir uno, la previsión de la mano de obra interna, programación de la producción y establecimiento de costos y presupuestos. Esto significa que el área de producción, el departamento de producción, puede calcular un estimado dependiendo de su pronóstico. Por lo general, esto parte del pronóstico de ventas. En base al pronóstico de ventas, puede determinar cuánta gente va a requerir para elaborar determinada cantidad de órdenes de producción o de productos, ¿sí? Y esto debe considerar la curva de aprendizaje. Si es un producto nuevo para la empresa, para la industria, significa que si ahora tarda en promedio 10 minutos en producir un producto, a la larga se puede calcular casi con una exactitud pues perfecta. Los ingenieros industriales se cargan por lo general de esto, de determinar, bueno, pues cuánto tiempo se requerirá al tener ya 5 corridas de producción, 20 órdenes de producción elaboradas, y eso se toma en cuenta para determinar los presupuestos, ¿verdad? Para ver cuánta mano de obra, cuántas personas se van a contratar nuevas o incluso si se van a subcontratar personal. Bueno, dice compras externas y subcontratación de artículos. En base también a la curva de experiencia, pues se puede determinar, les reitero, que son los ingenieros industriales los que se encargan de esto, bueno, pueden determinar si va a haber que va a ser necesario subcontratar ciertos equipos. No me refiero a equipos, ya hablamos de humanos en la viñeta anterior, en la 1, más bien otros equipos de producción, ¿sí? O si va a comprar una cantidad de materia prima menor, porque bueno, pues recordemos que las curvas de aprendizaje significa que también podemos tener menos desperdicio.
reducción del desperdicio. Y 3, evaluación estratégica y la eficiencia de la empresa y de la industria. Es aquí precisamente donde hace rato les mencionaba de las economías de escala. Las economías de escala se pueden convertir, o de hecho son una ventaja estratégica para la empresa que las tiene. ¿Qué significa? Que entre más fabrique, entre más produzca, sus costos de producción, sus costos unitarios de producción se vuelven menores. ¿Por qué? Porque prorratea la cantidad de costos entre una cantidad mayor de unidades producidas y bueno, pues eso conlleva a pues un círculo virtuoso, perdón, que ahorita vamos a ver en un diagrama, en una imagen. Aquí está la imagen. Dice, es un componente esencial que permite la siguiente evolución. Aquí es donde se producen las economías de escala. Vean ustedes por aquí, en esta imagen, aquí inicia, dice, bueno, desde acá, dice aumento del volumen de producción. Al aumentar el volumen de producción, por economías de escala, disminuyen los costos unitarios. Lógicamente que al disminuir los costos unitarios, al costarle menos a la empresa fabricar una unidad, la empresa puede reducir sus precios. Y al reducir sus precios al consumidor o al comprador, pues puede eh, incrementar la rentabilidad si vende más unidades o por lo menos no afecta la rentabilidad. ¿Sí? Esto conlleva a aumentar la demanda, o sea, va a tener más consumidores, ¿sí? Va a tener una mayor participación en el mercado, se le va a quitar participación en el mercado a la competencia. Eso va a hacer posible que esta empresa invierta en mercadotecnia, o sea, como en publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, etcétera, e invierta en más tecnología o en mejor tecnología. Esta inversión en marketing y en tecnología va a conllevar aún más a reducir, a disminuir los costos unitarios. ¿Sí? Y esta reducción de costos unitarios otra vez va a impactar por segundo impacto, acá ya impactó directamente, ¿sí? La curva de aprendizaje y aquí impacta por segunda vez, ¿sí? Por la vía marketing y vía actualización o mejora de la tecnología, incrementa otra vez, impacta en la reducción de precios sin perder la rentabilidad y otra vez inicia el círculo virtuoso, si se dan cuenta. Y es por eso que este punto que vimos acá, el número 3, que es la evaluación estratégica y la eficiencia de la empresa y de la industria, pues esto es lo que provoca, ¿sí? Las economías de escala, que a fin de cuentas es una ventaja competitiva. Y si esa ventaja competitiva es a largo plazo, si no se pierde a través del tiempo, se dice que es una ventaja competitiva sostenible. Y eso, bueno, pues para que se motiven todo eso, lo van a ver más a profundidad en materias como administración estratégica y planeación estratégica, que las llevarán ustedes ya en cuatrimestres más avanzados. Bien. Estimación del aprendizaje. Dice, si la producción lleva algún tiempo efectuándose, o sea, si ya la empresa tiene un histórico de estadísticos, pues vaya, de cuánto se ha fabricado producción en el pasado, dice, es fácil obtener el porcentaje de producción a partir de los registros de producción, ¿verdad? Entonces es como elaborar un pronóstico, por decirlo así, de producción. Si yo antes producía tanto, ahora considerando ya que he perfeccionado mi conocimiento, domino ya los procesos de fabricación, bueno, pues entonces ahora cuánto voy a producir, pues es lógico que más, ¿sí? 2, si es larga la historia de producción, la estimación es más precisa, o sea que hay una correlación estadísticamente hablando muy fuerte entre el tiempo, ¿verdad? Que llevo ya fabricando o ejecutando ciertos procesos en la industria, ¿sí? Con eh, la curva de aprendizaje. Muy bien, pues la siguiente viñeta dice, si aún no se ha iniciado la producción, la estimación del porcentaje de aprendizaje se puede realizar según dos opciones. Bueno, hay dos opciones, ya sea a través de la misma industria, ¿verdad? De la misma empresa, con productos similares, o bien con otra industria, ¿verdad? Entonces se puede tomar como referencia. No es tan exacto como lo primero, como si tuviéramos experiencia
o si tuviera la empresa experiencia de primera mano, pero bueno, es menos precisa, pero es útil esa información para efecto de elaborar las, prevé la requisición de personal a futuro y crear los presupuestos. Bien, pautas para la mejora del aprendizaje individual. ¿Qué es, de qué forma vamos a mejorar el aprendizaje individual? Bueno, a través de estos 7 puntos. El primero, selección adecuada de trabajadores. Si se acuerdan, pues esto viene de, ya vieron ustedes fundamentos de la administración, y si la tomaron conmigo, bueno, vimos lo que es la administración científica de Frederick Taylor, y bueno, pues Frederick Taylor hablaba de esto, de la selección adecuada de los trabajadores para que sean más productivos, ¿no? Entonces de eso depende que los trabajadores, se hace buena selección, pues los trabajadores van a tener facilidad para aprender rápido y van a elevar la curva de aprendizaje. Dos, capacitación adecuada a los trabajadores. No basta con la buena selección, hay que capacitarlos, ¿sí? Hay que motivarlos. Frederick Taylor en la administración científica decía que hay que pagarle a los trabajadores en base a unidades producidas, no solamente un salario fijo, hay que producir por cuota. Eso motiva a la gente a laborar, a trabajar de forma pues más motivada, más eficiente. Cuatro, especialización del trabajo. También esto trata la administración científica. Todos estos son principios de la administración científica, ¿se acuerdan, no? Que entre más se reduzca la, el, las actividades, la naturaleza de las actividades que realiza un trabajador, pues más especialista se vuelve y más eficiente, ¿sí? Y la curva de aprendizaje se eleva. 5. Hacer uno o pocos trabajos a la vez. O sea, no hacer 20 labores diferentes, ¿sí? Hacer uno o muy pocos, muy relacionado con la especialización. 6. Utilización de herramientas o equipos que ayuden o apoyen al desempeño. Si otorgan o si otorgamos, si entregamos herramientas y maquinaria defectuosa o que no se adapte a la naturaleza del trabajo, pues vaya, el trabajador, por más que se esmere en hacer su trabajo bien, pues el aprendizaje se le va a dificultar y eso va a impedir que se logre una mejor curva de aprendizaje. 7. Permitir que los trabajadores rediseñen sus tareas. Muy importante esto. Los expertos en el trabajo que ejecutan son los mismos trabajadores. Pídeles a ellos su opinión. Oye, ¿cómo mejorarías tú tu propio trabajo? Desafortunadamente, bueno, pues hay algunas empresas, o no sé si todavía en la mayoría, pero supongo que sí, a nivel trabajador operativo, pues los supervisores, los gerentes, no le preguntan al trabajador. Todavía existe esa creencia de que los administradores, los gerentes o supervisores, ¿sí? Personal de mando, escala jerárquica, son los que piensan, los que planean y a los trabajadores solamente les toca ejecutar. Eso no debe ser así. A los trabajadores escúchalos, dales libertad, pídeles su opinión, cómo podrían mejorar su trabajo. Ese es el séptimo punto. Séptimo punto. Bueno, aprendizaje de una organización. Dice, no solo los individuos adquieren experiencia, también las organizaciones aprenden. Ya lo hemos visto, ya lo vimos anteriormente. La curva de aprendizaje de una organización incluirá a la tecnología, los equipos de trabajo, la ingeniería, los diseños de los procesos y la capacitación. O sea, todo eso es lo que va a impulsar la curva de aprendizaje y aquello que la va a contraer es lo que vimos hace rato, ¿no? Acá por acá, ¿sí? Que no dejes trabajar a, a la gente, que no le permitas que rediseñe sus trabajos, que el equipo esté en mal estado, que no se adecue el equipo. Entonces, hay factores que fomentan el desarrollo de la curva de aprendizaje, pero hay factores que también, pues, la contraen o la restringen, ¿verdad? Ok. Organización de rápido aprendizaje.
Dice, averigua con mayor rapidez que sus competidores qué es lo que funciona mejor. De esa manera obtiene y conserva la mejor ventaja competitiva. O sea, son empresas muy dinámicas, muy ágiles. Eh, Aprenden muy rápido a desarrollar nuevos productos, a comercializar nuevos productos y son las empresas que, bueno, por lo general logran una ventaja competitiva en el mercado. Idea clave, asegúrese de que la organización esté aprendiendo con mayor rapidez que la competencia. Muy importante. Recuerden que el aprendizaje, la curva de aprendizaje se puede convertir en una ventaja competitiva sostenible. Dice, aprender más rápido no significa apresurado. Aprender apresuradamente puede ser que cometas errores, puede ser que eso que aprendiste, pues sea pues no eficaz, ¿sí? Que sea formas de hacer las cosas muy rápidas, pero no las cosas correctas, ¿sí? La organización de rápido aprendizaje se enfoca con mayor rapidez que sus competidores en qué contenido se debe aprender y en cómo aprender ese contenido. O sea, se enfocan en aquellas actividades que agregan valor, como se llama, en el core business. O sea, aquello que genera valor, aquello que es la esencia de su modelo estratégico en negocios. Allí se enfoca. Todas estas palabras que ven un tanto por técnicas de core business, de ventaja competitiva sostenible, de alineación estratégica, todo eso, digo, son temas también que van a ahondar mucho en otras materias como administración estratégica. Dice, el éxito de un sistema productivo se basa en el ambiente de rápido aprendizaje. Entonces, antes se decía en cuestión de empresarial que el pez grande se come al pequeño. Ahora ya en tiempos actuales se dice que el pez más rápido pues se come al más lento. Y más rápido significa aprender más rápido, tener una curva de aprendizaje más acelerada. Aprendizaje de los equipos. La esencia de un equipo es la interdependencia de sus miembros, es decir, yo te ayudo, tú me ayudas, tú eres mi cliente interno, yo soy tu proveedor interno, pero si yo hago bien mi trabajo, no te voy a afectar, te voy a apoyar para que tú hagas tu trabajo de mejor manera. Esa interdependencia crea colaboración, comunicación intergrupal. Y estas dos cualidades, o sea, independencia y colaboración, conducen a un equipo de elevado desempeño. Y se enfoca en responder a 4 preguntas. ¿Cuáles son los procesos de equipo que añaden valor, el valor que necesitan nuestros clientes internos para trabajar juntos? ¿Sí? Eso ya hablábamos de qué es lo que añade valor, qué actividades añaden valor a la siguiente eslabón de la cadena, por ejemplo, mi proveedor interno, qué es lo que le genera valor en su trabajo. ¿Cómo podemos hacer que esos procesos funcionen mejor? Bueno, a través de la comunicación. ¿Cómo podemos capturar aprendizaje documentando y transfiriendo a los demás procesos del equipo a otras personas de la organización? Esto y el cuarto están muy relacionados. ¿Cómo podemos capturar nuestro aprendizaje, documentarlo y transferirlo a los demás? De hecho, es prácticamente lo mismo. Bueno, lo que hablamos aquí es, lo podemos traducir ahora en ISO 9000, estos sistemas de calidad ISO 9001. Ahorita estamos en la versión, si no recuerdo, 2015. Bueno, limitaciones de la curva de aprendizaje. Claro que hay una limitación de la curva de aprendizaje, ¿sí? Cada organización tiene su curva, ¿sí? Eso sí, no se puede, no podemos aplicar el benchmarking, que significa que no podemos copiar la curva de aprendizaje de otra empresa, ¿sí? Simplemente los seres humanos aprenden a su propio ritmo y él tiene que ver mucho con la cultura organizacional, con el estilo de liderazgo, con la libertad que se les da, ¿sí? Y la comunicación, una serie de factores, clima organizacional, cultura, etcétera, etcétera. Cambio de personal, de diseño, de procedimientos que modifican la curva. Simplemente el cambio de personas, con que se vaya una persona clave del equipo, bueno, pues eso va a afectar negativamente la curva, así como se ingresan personas motivadas, capacitadas, bueno, pues también van a modificar la curva positivamente. Y el último, la cultura del trabajo, la cultura del lugar de trabajo y la disponibilidad de recursos alteran la curva de aprendizaje. Si no tienes recursos
para ejecutar tu trabajo, o si tiene que llegar la materia prima y haces pausas muy largas y muy constantes, bueno, pues también se presenta lo que es la contraparte de la curva del aprendizaje, que es la curva del olvido. Se olvida el aprendizaje y bueno, pues es volver a algunas veces a inventar el hilo negro, ¿verdad? Otra vez a partir de cero. Muy bien, pues hasta aquí es la clase del día de hoy. Esta es la primera parte. Este video se presentará en dos partes, entonces ya se les hará, bueno, pues ya verán el otro video, la segunda parte. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues hasta el próximo video. Hasta luego. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte de la clase, el proceso productivo. El día de ayer nos quedamos aquí en esta diapositiva, limitaciones de la curva de aprendizaje. Bueno, vamos a continuar el día de hoy viendo el tema que continúa, que es fronteras de posibilidades de producción. La primera viñeta dice, debido a la existencia de necesidades infinitas y medios limitados, cuando se realiza alguna elección de qué, cómo y para quién producir, se tiene que dejar de lado cualquier otra elección. El costo de la mejor alternativa que se sacrifica se denomina costo de oportunidad. Esta curva de posibilidades de producción pues se aplica tanto en microeconomía como en macroeconomía y pues tiene que ver con el uso de los recursos escasos, de elegir aquellos bienes que un país, una nación necesita producir. Dice, cuando un bien es escaso, su costo de oportunidad será positivo, en tanto que para bienes gratuitos el costo de oportunidad será nulo. Recordemos que el costo de oportunidad, bueno, pues es aquella elección que pudiste haber hecho, pero no la hiciste en su momento. Dice una presentación gráfica de la escasez, elección y costo de oportunidad lo ofrece la frontera de posibilidades de producción. Dice, en el mundo real hay miles de bienes y servicios. Debido a ello, los consumidores y los productores tienen que hacer miles y miles de elecciones. La frontera de posibilidades de producción es un modelo simple de esta situación al suponer que existen solo dos tipos de bienes. Bueno, reitero, en la vida real, en una economía real, existen múltiples necesidades, existen múltiples o miles, millones de bienes y servicios, pero la economía para que quede para explicar lo que sucede en la realidad económica, bueno, pues hace uso de dos variables nada más. Aquí ustedes pueden ver, vamos a suponer que en un país, en este caso México, como los recursos son escasos, aquí en el eje de las Y es producción de lavadoras, en el eje de las X producción de zapatos. No puede una economía incrementar la producción de lavadoras sin sacrificar la producción de zapatos. Y bueno, en este caso que sean dos bienes. Y aquí hay múltiples posibilidades. Esta es la curva que ustedes ven aquí, lo que se conoce como la curva de posibilidades de producción. Es lo máximo que puede producir una economía, dice nivel posible y eficiente. Si esta economía, México, por ejemplo, cualquier otro país, está en este punto de aquí en esta situación, nivel posible pero ineficiente, significa que esta economía puede incrementar su producción, pero bueno, pues por los diversos factores productivos, tierra, trabajo, capital, bueno, pues no hace uso eficiente, adecuado de ellos. Entonces, el nivel de producción es ineficiente, está en este grado, en este nivel. Este punto verde que está sobre la curva significa que está en la frontera de posibilidades de producción, está produciendo en forma eficiente, pero también cuando está produciendo de este lado, bueno, pues significa que o pasó algo o mejoró la capacitación a los trabajadores, incrementó la tecnología o adquirió nueva tecnología más sofisticada, entonces es posible que se dispare hacia acá.
El tema, ligándolo con el tema anterior que vimos en el anterior video, bueno, pues vimos lo que es la curva de aprendizaje. Entonces, la curva de aprendizaje también tiende a desplazar la curva de posibilidades de producción hacia la derecha, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las veces ese nivel de producción es imposible, ¿sí? Dado los recursos escasos que existen en una economía. Bueno, a eso se le conoce entonces como frontera de posibilidades de producción. Bueno, ahora vemos, bueno, en su temario viene pues una fórmula que es la función de producción de Cobb-Douglas o la fórmula de Cobb-Douglas. Dice, la función de producción muestra las distintas cantidades de producto que se pueden obtener combinando distintas cantidades de factores productivos y dado cierto nivel de conocimiento o tecnología. O sea, la función de Cobb-Douglas es una función muy útil en los análisis micro y macroeconómicos. ¿Qué funciona? ¿Qué función de producción concreta describe a manera en que las economías reales transforman el capital y el trabajo en producción? O sea, la función de Cobb-Douglas responde a la pregunta anterior, fruto de la colaboración de un senador estadounidense y un matemático. Bueno, aquí lo menciona porque este senador estadounidense fue un economista. Allá por el año de 1928, bueno, pues era un profesor de economía y bueno, pues hizo ciertas observaciones porque cuando una economía crecía, porque crecía a la par, bueno, pues los ingresos de los trabajadores y también crecían las utilidades de los empresarios, de los productores. Entonces se acercó a un matemático que es en este caso Douglas, Charles Douglas, y bueno, pues entre el matemático, bueno, pues elaboró la fórmula que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, Paul Douglas, dice senador estadounidense, observó un hecho sorprendente. La distribución de la renta nacional entre el capital y el trabajo se habían mantenido más o menos constantes durante un largo periodo. Dice, en otras palabras, a medida que la economía se había vuelto más próspera, con el paso del tiempo, la renta de los trabajadores, sus ingresos y la renta de los propietarios del capital, sus utilidades, había crecido exactamente a la misma tasa. Esta observación llevó a Douglas a preguntarse bajo qué condiciones las participaciones que los factores se mantenían constantes. Douglas elaboró con el matemático Charles Cobb para desarrollar el hecho anterior en términos matemáticos. Bueno, y esto es lo que se conoce como la función Cobb-Douglas, esta que está aquí. Es un tipo de función de producción. Bueno, aquí está, por ejemplo, Q, que es la cantidad de producción, está en función de T, que es tierra, L es trabajo, RN es recursos naturales y K es capital. Muy importante mencionar que vamos a ver, por ejemplo, el caso de Japón. Japón tiene una cierta producción, por ejemplo, agrícola, vamos a suponer arroz, combinando esta serie de factores, hace una combinación muy diferente a México. Por ejemplo, Japón tiene poca tierra, tiene poca mano de obra, ¿sí? Tiene también pocos recursos, pero tiene mucho capital. Entonces, esa combinación es lo que hace Japón. En otra situación, México, por ejemplo, pues México tiene mucha tierra, tiene mucha mano de obra, tiene abundancia de recursos naturales, pero tiene menos o poco capital en relación con Japón. Entonces, dada esa combinación de factores de producción, tierra, trabajo, recursos naturales y capital, bueno, pues dado esa combinación, se obtiene una cantidad determinada de producción. Cada economía, cada país tiene una diferente función de producción, como lo acabamos de ver. China, por ejemplo, bueno, pues ya con su nivel tecnológico actual, podría decirse que, bueno, pues también tiene trabajo, tierra, tiene mano de obra calificada, tiene abundantes recursos naturales y también tiene abundante capital. Entonces, todas estas variables, bueno, pues es lo que trata la función una función de producción. Y de forma simplificada, aquí en la forma simplificada, pues ya no aparecen los recursos naturales, ¿sí? Ni la tierra. Dice, esta relación indica que la cantidad de producción depende ahora solamente de la combinación
de distintas cantidades de trabajo, y capital, los otros dos factores, en este caso recursos naturales y tierra, se les considera invariables o constantes. O sea, tierra se refiere pues no necesariamente a la tierra de cultivo, también se refiere, por ejemplo, a las plantas productivas, a las naves industriales, a los edificios, etcétera, etcétera. Y bueno, y esta en realidad, esta ya es la función de Cobb-Douglas. Estas son funciones de producción en general. Esta es la fórmula de Cobb-Douglas. De Y es igual a la función de capital y mano de obra igual a por K, alfa. Bueno, aquí donde A, no, perdón, donde delta es una constante comprendida entre 0 y 1 que mide la participación del capital en la renta. Donde A es un parámetro mayor que 0, mide la productividad de la tecnología existente. Quise ponerles la función de producción para que tengan la idea de a qué se refiere la fórmula de Cobb-Douglas, con toda la explicación del ejemplo que les di ahorita de China y Japón. En realidad, la función la función o fórmula de Cobb-Douglas es economía avanzada, intermedia avanzada, porque, bueno, pues para calcular esta función se aplican modelos econométricos para crear tablas, y en base a esas tablas, que es la base de los modelos econométricos, se aplica el cálculo. Entonces, bueno, pues no está al alcance al nivel de estudiantes de administración. Esto más bien ya es economía intermedia, economía, microeconomía avanzada, porque bueno, pues ya aquí ya interviene el cálculo. Bueno, espero que haya quedado claro que es una función de producción y bueno, la relación que existe y que bueno, en realidad la fórmula de Cobb-Douglas es una función de producción de hecho. Bueno, vamos al tema de la productividad. Esa es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menos sea el tiempo que que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. O sea, en pocas palabras es cuántos recursos utilizo y cuál es el resultado obtenido. Eso es una definición de productividad. Dice características. La productividad evalúa la capacidad de un sistema, o sea, un sistema de producción, hablemos de una empresa, para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados. Una mayor productividad se da cuando, utilizando los mismos recursos, se obtiene una mayor producción. ¿Sí? Véanlo muy bien, es muy importante. Una mayor productividad se da cuando, utilizando los mismos recursos, se obtiene una mayor producción o produciendo los mismos bienes o servicios con una menor cantidad de recursos. Esto es lo que se le llama productividad. La productividad se tiene una relación directa con la mejora continua, o sea, con la calidad total y con mejora continua y todas esas técnicas de administración originalmente japonesas. Dice, la productividad tiene una relación directa con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. O sea, actualmente se le conoce como ISO 9000, las normas ISO 9000. Y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los efectos de la calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final. O sea, hay una filosofía también de calidad total que se le conoce como cero defectos. O sea, la productividad, la producción exenta de cualquier defecto. ¿Cuáles son los tipos de productividad? Dice productividad laboral. La productividad laboral o productividad por hora trabajada se define como el aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo necesario para el producto final. O sea, cuánto trabajo estamos empleando, cuántas horas y cuánto producto, cuántas unidades de producción estamos obteniendo. Dice productividad total de los factores. Es el aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción, trabajo, capital o técnica, entre otros. O sea, la productividad laboral es la relación entre la mano de obra y el producto final, la producción. La productividad total de los factores, bueno, pues no solamente integra que también o mal se utiliza la mano de obra, ¿sí? Sino también los recursos naturales, el capital, la tecnología,
etcétera. Otro concepto es la productividad marginal, que es otro tipo de productividad. Dice, es el producto adicional que se fabrica con una unidad adicional de ese insumo, mientras que los otros insumos permanecen constantes. Este término, productividad marginal, bueno, es muy común utilizar este término de marginal en economía, en general en economía, solamente en micro, sino también en macroeconomía. Bueno, marginal significa la última unidad producida. Entonces, aquí hay una relación entre la unidad adicional de ese insumo. Dice el producto adicional que se fabrica con una unidad adicional de ese insumo, mientras que los otros insumos permanecen constantes. Aquí, por ejemplo, si vamos a hablar de mano de obra, entonces estamos nada más eh, em- eh, manteniendo constante la mano de obra. Es decir, si incremento una hora más de mano de obra, ¿en cuánto voy a producir? Si produzco 5 productos de X producto, si incremento una hora más, ¿sí? Laboral, ¿en cuánto voy a incrementar? Podría incrementar a la sexta unidad. Esa sexta unidad es la que se conoce como la productividad marginal, o sea, la última unidad empleando un factor adicional. En este caso podría ser una hora más mano de obra, también podría ser una maquinaria más, hablando de capital, ¿verdad? Una máquina más, etcétera, etcétera. Eso se conoce como productividad marginal. Dice, es la variación en la cantidad producida de un bien motivada por el empleo de una unidad adicional de este factor productivo, permaneciendo constante la utilización de los restantes factores. ¿Sí? Por ejemplo, la variación en la producción de un determinado bien cuando se emplean 6 personas en lugar de 5. Dicho producto está afectado por la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué dice la ley de los rendimientos decrecientes? Es muy importante. Como administradores, bueno, pues a veces no tomamos, no consideramos y queremos por incrementar la utilidad, incrementamos eh, en muchas unidades las horas laborales. Entonces, eso provoca rendimientos decrecientes. So, vamos a suponer si la gente labora por muchas horas, 8 horas normales, más 4 horas o 5 horas extras o extraordinarias, con la finalidad de producir más. Entonces, el cansancio, ¿sí? O factores como el cansancio, o si incrementas más trabajadores, si son 5 y incrementas a 6, puedes incrementar tu productividad marginal, pero si incrementas a 10, en lugar de incrementar tu productividad marginal, disminuye. ¿Por qué? Porque el espacio físico no es el adecuado para trabajar 6 trabajadores, 7, 8, 10. Entonces llega un límite en que tu productividad marginal disminuye, ¿sí? A eso se le conoce como rendimientos decrecientes. Y aquí está una fórmula, dice X es la variación en la utilización del factor productivo, usualmente una unidad de producción, un producto X. Y es la variación en la cantidad producida del bien. Entonces el producto marginal es igual a delta Y. Delta Y significa que hay un cambio en Y, o sea, un cambio en la unidad en que se produjo una unidad más entre la variación del factor productivo, llámese ese factor productivo mano de obra, o llámese otro factor como capital, como tecnología y recursos naturales, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver en la función de producción. Factores. Calidad. Dice, la calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto se debe fabricar con la mejor calidad posible según su precio y se debe fabricar bien a la primera, o sea, sin reprocesos. Fabricar bien a la primera vez. Es una filosofía de calidad, calidad total. Bueno, esto lo debemos a William Deming, ¿verdad? El padre de la calidad, que bueno, pues seguramente ya calidad lo verán también en otra asignatura. Dice productividad. La productividad también se puede decir que es las salidas entre la entrada. Es la relación de eficiencia del sistema, ya sea de la mano de obra o de los materiales. Entradas, mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, capacidad técnica. O sea, entradas, ¿por qué? Porque pues es lo que ingresa en un sistema y al final
del día, bueno, lo que sale es una cierta cantidad de producción. En este caso, productos o servicios, las salidas, como dice ahí. Misma entrada, salida más grande, ¿sí? Entrada más pequeña, misma salida, son las distintas posibilidades, ¿no? Incrementar la salida, disminuir la entrada. Incrementar la salida en mayor proporción a que la entrada. Disminuir la salida en forma menor que la entrada. Es la distinta combinación, ¿sí? Entre un sistema de entrada, proceso y salida, ¿sí? Eh, ¿Cómo mejorar la productividad? Bien, la productividad se mejora a través de estos diferentes factores. Uno de ellos es la tecnología. La tecnología por sí misma es capaz de desplazar lo que les decía hace un rato, la curva de posibilidades de producción hacia la derecha. O sea, ese nivel de inalcanzable aparentemente en un sistema económico, utilizando la tecnología adecuada o un incremento en la tecnología a través de pues, la sistematización de la robótica, una empresa podría incrementar su producción y ustedes si ven a nivel economía de un país o de una rama industrial, esa rama industrial, toda esa industria que utiliza, emplea una mejor tecnología, va a ser más productiva, ¿sí? Y vimos también al principio ese círculo virtuoso que si incrementas tu tecnología, incrementas tu producción, reduces tus costos, produces economías de escala, conviertes un círculo virtuoso, ¿sí? Y al final se refleja en pues varios factores, una mayor participación en el mercado, un menor costo para productos para los consumidores. Entonces, se dan cuenta, bueno, pues los conceptos que nos brinda la economía como administradores son invaluables, pero desafortunadamente la economía pues no es aprovechada por lo general en las empresas. Nunca vamos a ver, a menos en empresas muy grandes, muy excepcionalmente, que haya un departamento de economía o que contraten a economistas profesionales para que hagan este tipo de análisis. Son muy pocas las empresas y las muy grandes. La pequeña y mediana empresa, pues jamás van a ocupar a un economista que haga ese tipo. Y es por eso, este tipo de análisis, es por eso que el administrador de empresas tiene el deber y por eso se incluyen estas materias en su carrera para que ustedes sean mejores tomadores de decisiones. Bien, eso es con respecto a la tecnología, cómo incrementa la productividad. La organización. Un sistema productivo que esté organizado, que esté de forma, las líneas de comunicación bien definidas, los tramos de control bien establecidos, la cadena de mando, la estructura organizacional formal. Bueno, este tipo de organización y aparte, bueno, vimos organizaciones de aprendizaje, aquellas que tienen la capacidad de aprender todos sus miembros. Bueno, es una empresa que va a ser productiva y también, bueno, pues está en manos del administrador de empresas y bueno, con un administrador de empresas no me refiero a aquel que es de profesión administrador de empresas, sino más bien al gerente en general, llámese ingeniero, llámese administrador, llámese contador. La profesión realmente en este caso no importa, lo que importa es qué decisiones toma el gerente que impacten en la productividad de su empresa. Recursos humanos. ¿Cómo incrementa la productividad del recurso humano? Un recurso humano motivado, capacitado, bien seleccionado al momento de ingresar a la empresa, ¿sí? Es un recurso humano que tiene además, bueno, toda la máquina, la herramienta o el equipo necesario para que apliquen su trabajo. Entonces, el elemento humano va a ser productivo, ¿sí? Incrementa la productividad. Relaciones laborales sanas, comunicación entre intergrupal e intragrupal, no es lo mismo. Intergrupal es entre los miembros del mismo grupo, intragrupal es comunicación interdependiente entre los diferentes grupos como clientes y proveedores internos. Eso va a incrementar la productividad, las condiciones de trabajo, ¿sí? Y no necesariamente me refiero a físicas, aunque las físicas también intervienen, ¿sí? Adecuada ventilación, comodidad, pero también las condiciones de trabajo, también las condiciones psicológicas.
que haya un buen compañerismo, comunicación, canales de comunicación formales, pero también que se fomente la comunicación informal, ¿verdad? Pero porque hay empresas que también coartan la libertad de comunicarse de los trabajadores. Eso es inadecuado. Eso va en contra de las mejoras de la productividad. Y bueno, pues aquí hasta aquí ya termina la clase, este video. Y bueno, pues ojalá y haya quedado claro. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier comentario en la clase virtual del próximo domingo, pues ahí estaremos comentando. Bueno, pues gracias. Hasta luego.